Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes nuevamente muy bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal Junto a Ti, una iniciativa respaldada por la ilustre Municipalidad de Talca y por nuestro Departamento de Educación Municipal. Nos acompaña como siempre para la clase de Historia la profesora Maribel Salgado, para quien pido un caluroso aplauso. Todos los días me reciben con aplausos. Sí. Y eso es bien positivo para iniciar esta jornada. Mucho gusto de encontrarnos nuevamente y vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a entregar unas pinceladas de lo que es la década del 60 en Chile. Bien. ¿Ya? Una década súper importante, marcada por hartos hechos históricos, por la influencia de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y vamos a comprender, ¿no es cierto?, en qué consistieron estas reformas estructurales. Vamos. ¿Qué estamos viendo acá? Yo veo ahí unos carteles sobre la reforma agraria, veo unos símbolos hippie, veo también un curso, una promoción escolar, algo referido a la educación, claro. Ya. Y veo al presidente Frei Montalva. Muy bien. Ya. Esta etapa, estos 10 años, diríamos, es un periodo sumamente importante y bien variado en relación a los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y va a estar marcado por estas reformas estructurales que algunas parten antes de iniciarse el gobierno de Frei Montalva, ya como la reforma agraria, y otras se van a consumar, diríamos, ya en los años 70, como es la nacionalización del cobre, que parte con la chilenización. ¿Ya? Una década marcada también por el ámbito cultural, por una música distinta, por la influencia extranjera, el rock and roll, la nueva ola en Chile, la nueva canción chilena, el neofolclor. ¿Ya? Esos son elementos que le van a dar vida a esta década del 60. Convulsionada época. Totalmente, porque también vamos a vivir la influencia de la guerra de Vietnam. ¿Ya? Y el viaje espacial. La llegada del hombre a la luna, 1969. Fue una época de muchas expectativas, y de muchos cambios, sí, muchos que son cambios. Importantes hasta el día de hoy, sobre todo en materia educacional. Avancemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, profesora? Vamos a hablar de la revolución en libertad. ¿Y vamos a ver un video? Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con un video de motivación. Es un video que refleja, nos vamos a dar cuenta cuáles fueron los grandes acontecimientos de la década del 60 en los distintos ámbitos. Vamos con el video.
¿qué hemos visto? ¿Qué podemos apreciar en este video? Comenzamos con los efectos del terremoto de 1960 en el sur de Chile, en Valdivia, ¿no es cierto? Marcado también por todo lo que generó la realización del Mundial de Fútbol en el año 62 en nuestro país. El gobierno salimos tercero, eso es un lugar histórico, nunca hemos tenido un tercer lugar. Y ya volverán esos tiempos, ya volverán. Ojalá. Ya nos hemos dado cuenta en este video cómo fueron importantes estas reformas estructurales, la reforma agraria, la reforma educacional, la promoción popular y la chilenización del cobre. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. En relación al video y en relación a lo que es la década del 60, vamos a desarrollar una pregunta. Leo, ¿por qué se dice que Frei realizará una revolución en libertad? Porque será una revolución que se desarrollará dentro de la legalidad democrática y que se afianzará por el concurso del pueblo organizado. La revolución en libertad no cometerá abusos ni arbitrariedades, no atropellará los derechos humanos ni caerá en la violencia física, no ahogará la libre expresión del pensamiento. Fuente, su compromiso con Chile, síntesis del programa 1964. Ya, ¿qué dice la base de la pregunta? Tenemos que situarnos en los cambios políticos que se están generando a raíz de esta Guerra Fría, a raíz de la Revolución Cubana, por ejemplo. El enemigo interno estaba presente acá en Latinoamérica y en Chile, ¿ya? Pero la Revolución en Libertad iba en otros ámbitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? El texto adjunto sintetiza una de las propuestas centrales del programa demócrata cristiano para la campaña presidencial de 1964, denominada Revolución en Libertad. ¿A qué manifestación se opone esta proclama, estableciéndose como alternativa? A la ley de reforma agraria de 1962 del gobierno de Alessandri, no lo veo. La descartamos porque es una reforma estructural. Claro. Al Partido Comunista tras la derogación de la ley maldita de 1958. Tampoco. Podría tener algo de antagonista, ¿no? Algo de antagonista, puede ser, claro, sí. por la ruta a esta revolución. A la firma de la ALALC. Este es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es el primer tratado de libre comercio que firma Chile en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Materializada en 1960 en Montevideo. Al triunfo de la violencia guerrillera en Cuba a comienzos de 1959, me tinca mucho eso. Podría ser. A la concentración del poder político y económico de la oligarquía nacional. También me seduce esa idea, por la idea del pueblo organizado, pero la revolución en libertad no cometerá abusos ni arbitrariedades, no atropellará de los derechos humanos, ni caerá en la violencia física. Se me hace que es la D, el triunfo de la violencia guerrillera en Cuba a comienzos de 1959. Veamos cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Se opone, dice, la revolución en libertad. La alternativa correcta es, veamos la siguiente diapositiva. Muy bien, profesor. Mire, correcto, la alternativa correcta era la D, ¿ya? Porque la revolución en libertad va por otro lado. Otra vía. Busca un cambio institucional en distintos ámbitos. Por la vía democrática. Por la vía democrática, como fue elegido Eduardo Frei Montalva. Claro. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es una revolución en libertad? ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea Eduardo Frei Montalva en su programa de gobierno? ¿Leemos? ¿Ya? El sustento estuvo en el comunitarismo, en la importancia de los grupos intermedios para el desarrollo del país. El diagnóstico de la ADC fue que la pobreza, el analfabetismo y las pésimas condiciones de vida de la mayoría de los chilenos provocaba la marginalización social, lo que impedía la integración nacional. Ya. ¿Qué es lo que busca esta revolución en libertad? Recordemos que una revolución, una reforma estructural, ¿qué es lo que es? Es un cambio profundo, un cambio esencial en la estructura institucional que tenía nuestro país en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que dice Frei Montalva? ¿Ya? Que para poder lograr esta integración nacional es necesario terminar o disminuir las altísimas tasas de analfabetismo que teníamos en Chile, los niveles de pobreza y las pésimas condiciones de vida que tenía la población. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta revolución en libertad? Son las reformas estructurales. Veamos a continuación cuáles son las reformas estructurales. Tenemos la reforma agraria, tenemos la promoción popular, la chilenización del cobre y una muy importante para lo que es el futuro de Chile, la reforma educacional, que se lleva a cabo en el año 65-66. ¿Ya?
Veamos a continuación, vamos a ir analizando estas grandes reformas. Ya. La reforma agraria, ¿qué nos indica la reforma agraria, profesor? ¿Qué le Una indica? modificación en el uso de la tierra, probablemente una redistribución de la propiedad de la tierra. ¿Ya? Este es un cambio sustantivo en los años 60. La reforma agraria se inicia hacia el año 62, en el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Ya? Originalmente se le denomina la reforma del macetero. ¿Por qué? Porque se establece que en Chile no podría haber nunca más un fondo, diríamos, una hacienda en la época colonial, diríamos, superior a 80 hectáreas. Ese es el antecedente de la reforma agraria. Lo primero, reforma del macetero, la CORA, ¿no es cierto?, que es la institución que da origen y que lleva a cabo esta reforma agraria, la Comisión de Reforma Agraria. ¿Ya? Esa es la CORA. Entonces, parte en el año 62, pero en el gobierno y parte también por la iglesia. Aquí hay dos personajes importantes, el cardenal Raúl Silva Enrique y el obispo de la época de Talca, ¿ya? Monseñor Larraín. Ellos van a llevar el vamos en la reforma agraria y la Iglesia Católica da el ejemplo redistribuyendo tierras en los agricultores en las cercanías de Pirque, en la región metropolitana. Qué importante eso, ¿ya? Para el legado de Talca, además. Totalmente, muy importante. ¿Ya? Con los años, en el gobierno de Frei Montalva, se profundiza esta reforma agraria, ¿ya? Y en el gobierno de Salvador Allende, claramente se va a desvirtuar esta reforma agraria, porque va a generar un gran conflicto social. Entonces, ¿qué decía la Iglesia y el cardenal Raúl Silva Enríquez? La tierra para quienes la trabajan, la tierra para los campesinos. Entonces, ¿qué es lo medular de esto? Que la reforma agraria busca, ¿no es cierto?, redistribuir las tierras para aprovechar en un 100% los terrenos cultivables. La productividad, aumentar la productividad agrícola. Exactamente. Ya. Veamos un ejemplo de este tema, reforma agraria. Leemos. La escuela estructuralista postulaba que uno de los problemas centrales, estructurales de la economía chilena radicaba en el latifundio, significando con este concepto la concentración en una sola mano de grandes extensiones de tierra no explotadas en forma intensiva, en las cuales además persistían relaciones laborales semifeudales. El latifundio explicaba la baja productividad agrícola, que redundaba en la inflación. Los partidos de izquierda y la democracia cristiana recogieron este diagnóstico en sus programas. También contó con el respaldo de influyentes organismos internacionales, CEPAL y FAO, que se sumaron a las presiones en tal sentido por parte del gobierno norteamericano, vía Alianza para el Progreso, y la Iglesia Católica. Fuente número 3, Sofía Correa y otros. Historia del siglo XX chileno, 2001. Ya. ¿Qué es lo que nos indica este texto, este documento? La influencia, la presencia de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso creada en el año 61, ¿verdad?, que apoya estas reformas estructurales. ¿Cuál es el problema de fondo? Grandes extensiones de tierra, poca productividad. Sí. Entonces, ¿qué buscaba? Aprovechar en un 100% los terrenos cultivables. Veamos la pregunta. En el texto anterior se mencionan algunos fundamentos y apoyos partidarios e institucionales de una transformación socioeconómica aplicada en Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Dicha reforma consistió esencialmente en A. Nacionalizar los predios agrícolas de los terratenientes. Nacionalizar. No corresponde. No. B. Expropiar grandes propiedades subutilizadas para luego ser subdivididas. Por ahí Podría puede ser. Es una pregunta de comprensión. Sí, Está en el sí, texto, está la respuesta. sí. Transferir recursos a los latifundistas para modernizar la producción. ¿Ya? Entregar tierras ancestrales a las comunidades indígenas de la Araucanía. Y desplazar a los inquilinos y peones agrícolas hacia fuentes laborales urbanas. No, definitivamente solo puede ser la B. Muy bien, claramente la alternativa correcta aquí es, veamos, comprobemos, la Claro, correcta la es B. la alternativa B. B. Veamos a continuación una segunda reforma estructural en la década del 60, la promoción popular. ¿Ya? Ahí tenemos dos imágenes, las juntas de vecinos, crear poder popular, es decir, una marcha donde, bueno, se está manifestando la población. ¿Qué es lo que es la promoción popular? Y me preguntaba delante el profesor, ¿ya? ¿Qué es lo que buscaba el gobierno? ¿Mayor participación? Mayor participación ciudadana. ¿Qué es lo que decía el gobierno de Frei Montalva? Que la única forma en que la población se haga responsable o se hiciese responsable, ¿no es cierto?, del desarrollo de nuestro país era integrando grupos intermedios, ¿ya? Integrando organizaciones. Y es por eso que acá surgen, qué sé yo, bueno, se le da una mayor relevancia a los clubes deportivos, claro, a los centros de madres, pero la más importante son las juntas de vecinos,
que se van, la ley de la creación de juntas de vecinos es del año 1967. Mire, antigua. ¿Ya? Hoy día es súper importante esto porque todos los barrios tienen juntas de vecinos. ¿Ya? El presidente de la junta de vecinos va a tener participación en la municipalidad 1, que representa a todos los barrios de la comuna. ¿Ya? Herencia de los 60. Herencia, es un elemento de continuidad. Mire. ¿Ya? Veamos el ejemplo acá de pregunta. En las condiciones objetivas e históricas del subdesarrollo, no es verdad que el desarrollo económico por sí solo pueda dar como fruto el cambio social. Ni es verdad que sea su condición previa. La verdadera condición social previa es la justicia. Una justicia que dé contenido y fuerza propia a la participación nacional y popular en el proceso de cambio. La política habitacional no se concibe sin la participación activa de la comunidad organizada. El Estado ha fomentado esta participación, estimulando y dando causa a todos los recursos sociales, técnicos y económicos, los que se han integrado a través de la acción de las juntas de vecinos, pobladores, cooperativas, industrias y empresas en general. Por ejemplo, en el año 65 está hablando del tema habitacional ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia, diríamos, hacia el año 65? A raíz de esta participación, ¿no es cierto?, de la lucha popular por alcanzar una habitación digna, se funda el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El antecedente había sido en el año 53, algo se había avanzado ahí en materia habitacional con Ibáñez, pero esto es lo más importante ahora. ¿Qué dice la pregunta? ¿A qué aspecto del programa de gobierno de la democracia cristiana se refiere el fragmento anterior? Ya, ¿con qué está relacionado? En el fondo está preguntando por qué reforma estructural. Claro. Veamos las alternativas. A la estatización de la banca y la industria privada. No. A la promoción popular para institucionalizar la participación política. Sí, Estamos hablando de eso. ¿Ya? Sí. Esta claramente es la alternativa correcta. Claro. ¿Ya? La C no corresponde, habla del tema económico. Claro, la D, reforma agraria, que es por sí misma, junto a la E, son dos reformas estructurales. Claro. ¿Verdad? Reforma agraria y chilenización. Por lo tanto, la alternativa correcta acá es la alternativa B. Muy bien. Estamos bien. Ya. Veamos la siguiente reforma estructural. El cobre, miren, ¿de qué vive Chile hoy día? Del cobre. Del cobre. Vivimos del cobre. Pero es importante que sepan y que los estudiantes hagan una revisión histórica. El cobre originalmente fue explotado por empresas norteamericanas desde el 1906, 1911 con el teniente Chuquicamata, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, durante todo el siglo XX, el cobre en manos norteamericanas. En los primeros años no había problema porque Chile vivía del salitre. Claro. ¿Ya? Pero en los años 60, ¿no es cierto?, con el apoyo de la Alianza para el Progreso, ¿qué es lo que establece el Estado de Chile y qué es lo que se establece en el gobierno de Frei Montalva? Que los recursos naturales nos corresponden, ¿ya? Entonces, se llega a un acuerdo con las empresas norteamericanas, con la empresa Kennecott, por ejemplo, que tenía o era la dueña del teniente, ¿ya? Y con la empresa Anaconda, que era dueña de El Salvador, de Chuquicamata, de Potrerillos en el norte. ¿Y cuál es el acuerdo entre el gobierno y estas empresas norteamericanas? Que el 51% de las acciones pasan al Estado de Chile. Perfecto. ¿Ya? Y se establece un compromiso a 3 años, en 3 años más, ¿ya? El resto, el 49%, pasaría al Estado. Eso con pago del Estado al... Con una indemnización a las empresas norteamericanas, eso en el gobierno de Frei. Ya. Y por otro lado, se crea inmediatamente Codelco, que es una de las pocas empresas públicas que nos va quedando. Hoy día Codelco, la Corporación del Cobre, integrada por 4 grandes yacimientos. Chuquicamata, El Salvador, El Teniente y La Andina. ¿Ya? Eso es la chilenización del cobre. Ahora, ¿qué fue lo más importante? Lo importante de esto es el inicio, es el vamos, ¿ya? Y en el año 71 se logra la nacionalización. Iniciándose el gobierno de Salvador Allende, se logra que el 100% de las acciones pasen al Estado de Chile. Mira. Pero ¿cuál fue la diferencia? Me preguntaba el profesor recién. En el primer gobierno se indemniza. En el segundo gobierno, no. Allende dice... Los norteamericanos han ganado mucha platita durante todo el siglo XX, entonces no vamos a indemnizar. ¿Ya? Se rompe un acuerdo ahí. Claro, esta es una gran reforma estructural, porque sabemos la importancia que tiene el cobre para nuestro país. Veamos un ejemplo. En la ficha anterior se enmarcó dentro de la estrategia comunicacional implementada por el gobierno de la Unidad Popular para dar a conocer la nacionalización del cobre a la población. El 11 de julio de 1971, el día de la promulgación de esta ley, Allende declaraba al país: Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano,
que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establece que los países tienen el derecho a nacionalizar sus riquezas básicas. ¿Qué es posible señalar con respecto a esta reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional? Veamos las alternativas. ¿Por qué fue tan importante? Esta es la consolidación, la nacionalización el año 71. Uno dice, contó con el apoyo unánime de todos los sectores políticos. Es una reforma importante, así que podríamos señalar que sí, los parlamentarios apoyaban. ¿Fue transversal? Sí. 2, permitió al Estado determinar el precio internacional del mineral. No creo que tanto. No, porque hasta el día de hoy el precio del cobre no lo fija Chile, ¿no es cierto? Se fija en la Bolsa de Londres. Claro. 3, completó la chilenización del cobre iniciada por Frey. ¿Sí? Ya, claro. Sí. Lo decíamos delante. Veamos la alternativa correcta. Tendría que ser ¿Cuál la C. sería? ¿La C? La C, 1 y 3. Comprobemos si está correcta o no. Muy bien. Ya, muy redoble. Ya. Bien. Muy coherente, y les aseguro que puede salir en la prueba de transición una pregunta de esta sobre las reformas estructurales. Vamos a la última reforma estructural. La última reforma estructural es la reforma educacional, ya, que era el pilar. Ya se había iniciado, se había avanzado desde Pedro Aguirre Cerda con la educación, y aquí en el año 65 se inicia una gran reforma educacional que tiene dos vertientes. Una es la educación primaria, ¿no es cierto? Pero también está la universitaria, porque los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso iniciaron, ¿qué es lo que buscaban los estudiantes universitarios por un lado? Tener participación en el gobierno, en el gobierno universitario, elegir al rector, por ejemplo, ya, tener participación en las cátedras, ¿ya? Eso es lo que buscaban. Entonces parte en Valparaíso, y aunque no lo crean, después continúa en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en la Chile y en la Universidad de Concepción. Se va expandiendo. ¿Ya? Pero en materia educacional propiamente tal, ¿por qué fue tan importante esta reforma? Porque a partir del año 65-66 tenemos lo que tenemos hoy día, diríamos, que es la enseñanza básica la enseñanza media. Claro. ¿Ya? Entonces antes recuerden que teníamos humanidades, primero a sexto humanidades. ¿Hasta qué curso llegó? Uno preguntaba, sexto humanidades. ¿Ya? Y del año 66-67 hablamos de la enseñanza básica, de la enseñanza media, y algo muy importante, ¿ya? Hoy día ustedes van a rendir una prueba de transición. La anterior, la prueba de selección universitaria, pero la primera... Bachillerato. Ya, la segunda diríamos entonces. ¿Cuál fue? Aquí, la PA. La PA, la prueba de aptitud académica. La prueba de aptitud académica. Por eso es tan importante. Yo también rendí la prueba de aptitud académica. ¿Ya? En eso consiste esta gran reforma educacional, sumamente importante, y de acuerdo al programa de Frei Montalva, que decía que uno de los pilares para alcanzar el desarrollo era la educación. Vamos entonces. Veamos el ejercicio. Eduardo Frei Montalva elaboró una propuesta de reforma educacional que coincidía con su programa de transformación social para Chile, buscando responder a la crisis integral del país por medio de la democratización y haciendo que el cambio superase las estructuras tradicionales de dominación y exclusión, uno de cuyos bastiones había sido la desigual distribución social de las oportunidades educacionales. ¿Cuál de las siguientes propuestas educativas corresponde a un avance significativo alcanzado por su administración? A. Dice la masificación de la educación secundaria chilena. Sí. B. La instauración de una ley de instrucción primaria obligatoria. Esa anterior. La descartamos porque esa es una obra de Pedro Aguirre Cerda en 1920. Recordemos que el antes de ser presidente fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. C. El igualar el acceso a la educación pública tanto en zonas rurales como urbanas. No. De fomentar una educación científico-humanista por sobre la de carácter técnico. Esa es una reforma de los años 80 y específicamente es del año 85. ¿Por qué yo me acuerdo? No porque soy profesora de historia, sino que yo estaba en tercero medio y me tocó elegir científico-humanista. Fue el primer año. ¿Ya? Prohibir la enseñanza diferenciada por sexos. No. Entonces la alternativa correcta claramente es la A. Alternativa A. La masificación. Muy bien. Esto es súper importante en materia educacional porque en realidad es uno de los tantos avances que tenemos en Chile, y lamentablemente en nuestro país nos demoramos un poco en generar reformas de carácter educacional. ¿Ya? Sí, a modo de conclusión, esta década del 60, repito, es una década importantísima en distintos ámbitos, en los distintos ámbitos de la historia. Al menos 4 que hemos visto. 4 hemos visto acá, sumamente importante. Entonces,
estimados estudiantes, los invito a que revisen, ingrese a YouTube, vea videos, vea nuestro siglo, que son videos que se filmaron, diríamos, se llevaron a cabo el año 2000 con motivo del centenario, perdón, del cambio de siglo. Entonces, claro, ahí hay 8 videos que ustedes pueden revisar, ¿ya? Y el de la década del 60 está todo esto de lo que yo les estoy hablando. Así que busquen información en YouTube, ustedes que son tecnológicos. Bien amigos, ha sido todo por hoy. Un fuerte abrazo, profesora. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima jornada. ¿Y en las clases? Que esté muy bien. Por supuesto, todas a clase, hoy día, de 7 a 9 de la noche. Chao, chao. Chao.